La entrevista de investigación. Se trata de una técnica de investigación cualitativa. En la evolución natural de las técnicas de recolección de datos, por debajo de la entrevista se encuentra la observación participante y por encima de la entrevista se encuentra a la encuesta. La entrevista la podemos dividir en estructurada y no estructurada. Esta última, a su vez, se puede subdividir en entrevista a profundidad y enfocada. Primero, la entrevista a profundidad. El entrevistador estimula y conduce un discurso continuo, cuyo único marco o límite es el objetivo de la investigación. Las preguntas surgen a medida que van emergiendo las respuestas del entrevistado. No existe un libreto. El contenido y la profundidad permiten ser adaptados a cualquier investigador, a cualquier sujeto y a cualquier circunstancia. Por ejemplo, cuando queremos explorar los argumentos que los pacientes dan por no haber cumplido su tratamiento. La entrevista a profundidad es netamente cualitativa. Es de carácter holístico, busca explorar y descubrir características en el evaluado. No sigue reglas, es más arte que técnica. El objeto de estudio son las percepciones personales de la situación a nivel individual. No clasifica, no tiene interés en tabular datos, pero sí orienta posibles hipótesis. Como ejemplo, tenemos a la anamnesis que realiza un médico a su paciente en su primera visita. Segundo, la entrevista enfocada. Ahora nos concentramos sobre un punto o varios puntos, pero muy específicos. El entrevistador conoce de antemano, directa o indirectamente, la situación que está buscando. Se conocen los elementos que conforman el concepto y se lo busca sistemáticamente. La libertad para formular preguntas está limitada a la lista de conceptos previos que se construyeron en una fase anterior. Tenemos, por ejemplo, la elaboración de preguntas que se realizan para investigar la falta de adherencia al tratamiento. La entrevista enfocada posee algún grado de estructuración porque cuenta con una lista de tópicos o temas a fin de no omitir aspectos importantes, pero el investigador modifica la forma y el orden según el sujeto y las circunstancias. La entrevista enfocada plantea definir el concepto en el sujeto. Se permite formular hipótesis. Por ejemplo, cuando un médico especialista entrevista a su paciente enfocándose en un diagnóstico y si al final logra concluir que tiene la enfermedad que él estaba pensando, entonces habrá completado el proceso de la hipótesis. Por esta razón, la entrevista enfocada nos permite realizar conclusiones, lo que no permitía la entrevista a profundidad. Tercero, la entrevista estructurada. Aquí contamos con una guía de entrevista y es rígida, estandarizada, porque parte de un concepto. El objeto de estudio ya está caracterizado y consiste en proporcionar un número fijo de preguntas predeterminadas en su formulación y secuencia. Es más fácil de administrar y analizar, es más objetiva. Por ejemplo, la elaboración de un cuestionario que cuenta con validez de contenido. Los conceptos ya están reunidos, ya están congregados y ya están estandarizados. En la entrevista estructurada, el investigador solo puede formular preguntas que amplíen la información proporcionada. Se requiere poco entrenamiento del entrevistador. Esto es más una técnica que arte. La entrevista estructurada permite uniformizar las respuestas. Es semi-cuantitativa. Está muy cerca a la encuesta, la cual es una técnica de recolección de datos cuantitativa. Permite realizar comparaciones. La entrevista estructurada pone a prueba hipótesis. Tenemos, por ejemplo, que un examen oral que un docente administra a sus alumnos tiene preguntas prediseñadas
tiene un conjunto no solo de tópicos, sino de verdaderas preguntas, pueden ser abiertas, para evaluar a sus alumnos sobre un concepto o sobre una capacidad cognitiva. Se requiere de la presencia del investigador.